tanto central como lateral. ¿Qué más tenemos? Los rebordes marginales bien marcados. El reborde marginal mesial, el reborde marginal distal. Tal como lo hemos visto en los otros dientes, el mesial más delgado llega al ángulo, el distal ligeramente más corto, pero más ancho. Esos dos rebordes marginales son de forma roma, ya tienen características romas, pero bien desarrollados, tremendamente desarrollados. Ahora, entonces hasta ahí tenemos el espolón, cingulum y los rebordes marginales bien desarrollados. ¿Qué sucede con la depresión? Como dijimos, el lóbulo central crece a palatino y forma esta prominencia vertical. Esa prominencia vertical que se extiende desde el espolón hasta el vértice del borde incisal. Y automáticamente, como ven acá, esta prominencia anula la depresión que encontrábamos en los incisivos. Esta depresión que había acá en los incisivos, delimitada por los rebordes marginales y el cuarto lóbulo, desaparece y se transforma en dos canales. Miren, acá yo tengo este reborde marginal, aquí tengo lo del espolón, el otro reborde marginal, y aquí tengo la prominencia vertical, ¿sí? Tal como estamos acá. ¿Y qué sucede? Esa que era una depresión en los incisivos, gracias al crecimiento del lóbulo central en el canino hacia palatino y la formación de esta prominencia, forma estos dos canales. El canal mesiopalatino, que lo estoy dibujando, y el canal distopalatino. O sea que se transforman en canales, llamados canales longitudinales, en el sentido longitudinal del diente, ¿ya? Mesiopalatino y distopalatino. Entonces, en los caninos no hay depresión. Está anulada por la prominencia que hace hacia palatino el lóbulo central, transformando lo que era una depresión en dos canales, un canal mesiopalatino y un canal distopalatino. ¿Ya? ¿Quiénes son sus límites de esos canales? Los rebordes marginales. Como ven, acá tengo el reborde marginal mesial como límite, el distal como límite. ¿Sí? Y hacia arriba lo delimita también el espolón o cíngulo. ¿Han entendido? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, no sé si podría explicar sobre los canales longitudinales. A ver, voy a hacer un dibujo grande aquí. Acá, por ejemplo, yo tengo el lado distal porque estoy dibujando palatino. Ya. Acá está el espolón o cingulum, tremendamente grande. Y aquí están los rebordes marginales. El reborde marginal distal, corto y más grueso. Reborde marginal mesial, un poco delgado y más grueso. Pero ambos son bien marcados y romos. Ahí, como ven, hay depresión. Pero en el canino hemos dicho que la depresión está anulada. ¿Por qué? Porque el lóbulo central, ¿se acuerdan del lóbulo central o no?
¿Se acuerdan o no? Sí, doctor. Sí. El lóbulo central crece a vestibular. Y vieron ustedes, de rato les mostré el diente así, visto por incisal, tremendamente abultado aquí en vestibular, en el centro. ¿Por qué? Porque el lóbulo central abulta, crece a vestibular, pero también crece a palatino y hace una prominencia aquí en palatino, una prominencia vertical por su ubicación que se extiende desde el espolón al vértice. Y como esto es una prominencia, es algo elevado, por eso se llama prominencia, anula la depresión y se forman estos dos canales. ¿Entendiste? Sí, doctor. Ya. Ahora, aquí en las caras proximales van a ver ustedes unos detalles bastante interesantes. ¿Por qué? Porque las caras proximales de este diente tienen forma o aspecto de triángulo acutángulo, es decir, sus tres ángulos agudos. ¿Hay características parecidas a los incisivos? Sí. ¿Dónde están esas características? Aquí. Miren ustedes, esto es vestibular. La prominencia vestibular está en cervical, cerca de la línea del cuello, y de ahí converge hacia incisal. Pero esta prominencia que yo estoy marcando de rojo es la prominencia del lóbulo central. ¿Se acuerdan? Ese dibujo así. ¿Ya? Así. Esta es la prominencia del lóbulo central. ¿Ya? En vestibular. Ahora, cuando yo tengo que dibujar la cara proximal, en este caso la cara proximal mesial, la cara proximal mesial de este diente viene desde acá y viene acá. No tiene nada que ver con la línea roja. Eso es la cara, el lado vestibular de la cara mesial. ¿Por qué? Porque la cara mesial es esta. Esto es el lóbulo central, que estamos viendo lo de rojo. ¿Ya? También convexo y convergente hacia incisal. Sí, también. Pero no hacia el vértice, sino que aquí es el ángulo mesio-incisal. ¿Se dan cuenta? Es el ángulo mesio-incisal. Pero tiene características similares a los incisivos. Convexo también en cervical y convergente hacia incisal. En palatino, miren ustedes, tengo una tremenda convexidad aquí en el tercio cervical por la presencia del espolón o cíngulo. Cuando hemos dibujado eso, yo se los he dibujado el cuarto lóbulo así, con una puntita. Esta puntita acá es esto de aquí, esto. ¿Ven? Tremendamente convexo en cervical. Pero, ¿qué sucede? Fíjense que la prominencia vertical que ahorita hablamos es esta. Esta. Esa prominencia es el crecimiento del lóbulo central. Y fíjense que por palatino veo una convexidad bien marcada en el tercio cervical por la presencia del espolón o cingulum, pero aquí en el tercio medio e incisal apenas cóncavo o en sí no se nota la concavidad. ¿Por qué?
porque la prominencia hace una pequeña sobresaliencia hacia afuera y entonces se anula esa concavidad que hemos visto en los incisivos. Como ustedes saben, en los incisivos agarramos el cuarto lóbulo y hacemos esta concavidad. En el canino, esa concavidad está anulada acá por la presencia de la prominencia del lóbulo central. Ahora, eso que se ve es el cuarto lóbulo, es el espolón y la prominencia del lóbulo central. Pero en realidad, la cara palatina y el lado palatino de la cara palatina, si quieren, presten atención, está aquí, así. Este es el lado palatino de la cara mesial. ¿Ven? Al unirse con vestibular, simplemente es como que si yo haga esto. Ahí donde se une la línea negra con la celeste, es esto, el ángulo mesio-incisal. Esta parte que ustedes ven acá, más negra, es la prominencia del lóbulo central, que va desde el cuarto lóbulo, desde el espolón, hasta el vértice. ¿Y qué sucede? Presten atención acá. Esta línea que yo voy a hacer desde el ángulo hacia el vértice es esta partecita. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo vemos al canino de acá de proximal, voy a ver esta cara proximal mesial hasta ahí y voy a ver parte de la vertiente mesial. ¿Entendieron? Entonces, fíjense ustedes que la cara mesial, como les decía hace rato, por eso les decía, los lados mesial y distal son más cortos que los incisivos, pero mesial sigue siendo más largo que distal. Por eso miren ustedes, el triángulo que se forma en estas caras proximales, este triángulo, tiene el lado palatino, este que estoy remarcando, y el lado vestibular cortos. Y la base del triángulo es la más larga. Cosa contraria a lo que sucedía en los incisivos o a lo que sucede en los incisivos. Tengo forma de triángulo, pero los lados vestibular y palatino son más largos que la base. En cambio, en los caninos, la base del triángulo es mayor que los lados. ¿Entendieron? ¿Sí? Eso se ve en mesial. En distal se ve una cosa similar. ¿Ya? Pero ¿qué sucede en distal? En distal, la cara proximal distal es más corta. Miren ustedes, acá tengo vestibular, convexo, una mayor prominencia en cervical, luego convergente incisal, en palatino también, o sea, lo mismo, ¿ven? La mayor prominencia o una convexidad bien marcada en cervical por la presencia del espolón. Aquí está el piquito del espolón, el vértice. Y aquí la prominencia que hace el lóbulo central desde el espolón hasta el vértice. Entonces miren ustedes, el triángulo que está acá formado es más pequeño que el triángulo de mesial. ¿Por qué? Porque el lado distal del canino es más elevado. Entonces la cara distal también es más corta. Si yo dibujo la cara distal del diente, voy a venir desde acá, aquí,
ahí se forma el ángulo disto-incisal. Y de aquí va a subir hasta ahí. Y se forman los ángulos. Y este triángulo que se forma es más pequeño. Más se marca todavía el mayor tamaño de la base cervical que del lado vestibular y del lado palatino. ¿Ya? Ahora, fíjense este lado, esta vertiente es más larga. Entonces, cuando se mira el diente de acá, se ve una cara distal corta y una vertiente más larga. Por eso es que desde aquí, desde el ángulo disto-incisal hacia el vértice, tenemos esta vertiente distal. ¿Entendido? La base del triángulo marca la línea cervical. La línea cervical, que acá en mesial tiene las vertientes más inclinadas, ligeramente más profunda que la línea cervical en distal, que forma un ángulo más abierto. En mesial tiene una profundidad de 2 a 3 milímetros la línea cervical. En cambio, en distal tiene de 1 a 2 milímetros. ¿Cómo son las superficies de estas caras proximales? Las caras proximales tienen superficies convexas. Ambas caras proximales son convexas. Pero ya saben ustedes, la mesial es menos oblicua que la distal. La mesial tiene 12 grados de oblicuidad hacia cervical y la distal tiene 17. ¿Ya? La mesial es más larga que la distal, es más grande. ¿Ya? La distal es más convexa y más oblicua. ¿Entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, cuando nosotros tallemos, bueno, cuando ustedes, porque yo no sé tallar, son ustedes los que saben. Cuando ustedes tallen el diente y tengan acá el diente tallado, cuando miren de acá, van a ver la cara distal y van a ver el vértice. ¿Sí? Y este ángulo lo tendrán redondeado. Cuando miren por mesial, van a ver el lado mesial y la cara mesial más larga. ¿Ya? Van a ver el ángulo mesioincisal más bajo y van a ver también el vértice y la vertiente mesial. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene que verse cuando uno talla. Todo lo que les estoy diciendo. Y tenemos acá la porción radicular. Única, simple. Es una raíz única y simple. La raíz del canino superior. ¿Qué vemos acá? ¿Qué forma tiene la raíz? En el sentido longitudinal. Todas las raíces, ¿qué forma tienen? Cónica. Cónica, ¿no ves? Tienen que aprender a hacer conos, ¿no es cierto? Ahora, transversalmente la raíz, es decir, si yo esta raíz cónica la corto, transversalmente puedo observarla con un aspecto triangular. ¿Ya? Con un aspecto triangular. Con pequeñas depresiones. Pero en el camino, y fíjense que la base mayor siempre está en vestibular y el vértice en palatino. Pero en el canino, en mesial y en distal, presentan canales más o menos marcados que hacen que
la raíz, acá se me fue tenga unos canales que dan el aspecto ovoidal. ¿Ya? Si bien tiene la tendencia a ser triangular, pero la presencia de esos canales radiculares, cuando se profundizan, entonces podemos encontrarla también de forma ovoidal. Siempre la base mayor en vestibular y la base menor en palatino. Entonces, transversalmente es triangular con la tendencia de ser ovoidal. Ahora, esta es la raíz más larga y más potente de la dentadura humana, es decir, de todos los dientes. Termina de formarse entre los 13 y los 16 años. El ápice del canino termina en punta. La longitud radicular es 17.3. Hay una tremenda desproporción entre el tamaño de la raíz y el tamaño de la corona. Es decir, este diente tiene una corona pequeña en relación a la longitud de su raíz. Por eso cuando nosotros obtenemos la proporción corono-radicular, es decir, dividimos la longitud radicular entre la longitud coronaria, tenemos una proporción de casi el doble. 1.82 veces está contenida la corona en la raíz, es decir, casi 2 veces. Miren ustedes, casi 2 veces. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la raíz tiene 17.3 y si yo tuviera dos longitudes coronarias, ¿no? Tendría que sumar 9,5 y 9,5 y miren ustedes 18, 19. Es decir que por 1,7 no tiene el doble de longitud radicular con respecto a la longitud coronaria. Por eso hay una gran desproporción, es decir, son desproporcionados el tamaño de la corona y el tamaño de la raíz en relación a sus longitudes. Entonces, ¿qué otras características podemos ver? Entonces, cuando se dice cuánto es la proporción corono-radicular del canino, dividen esto ustedes entre esto y van a obtener 1.82. Es decir, casi 2 veces está contenida la corona en la raíz. Por eso es que se dice que hay una gran desproporción entre la longitud coronaria y la longitud radicular. Es una raíz tremendamente potente, mucho más potente que la de los incisivos, mucho más larga y, como le decía, la más larga de toda la boca. La relación corono-radicular es similar a la que hay en los incisivos. Miren ustedes, si yo trazo la vertical por acá, ven que la corona coincide con la vertical, pero el eje radicular está desviado hacia distal, formando con el eje coronario un ángulo abierto hacia distal. Acá tengo el eje coronario. Y si trazo una vertical siguiendo ese eje coronario, vean ustedes cómo la raíz, vista por proximal, está inclinada a palatino, formando un ángulo abierto también con la corona
hacia un ángulo abierto hacia palatino. Entonces, en otras palabras, la raíz está inclinada a distal, vista por vestibular, en relación a la corona, y por proximal, la raíz está inclinada a palatino en relación a la corona. Por eso se llama relación corono-radicular. Como ya hemos visto, en los dientes superiores es lo mismo. ¿Qué dirección tienen las raíces y los conductos? Este diente tiene 38.5% de raíces rectas. ¿Ya? Es el mayor porcentaje que presentan. Es bajo en relación a los incisivos. ¿Ya? Porque son otros tipos de curvas los que encontramos. Ya son, aparte de las raíces rectas, tenemos 7 desviaciones más. Tenemos curva distal, encorvadura, curva palatina, curva vestibular, pseudobayoneta, acodamiento y dilaceración. Acá tenemos, por ejemplo, la curva del ápice hacia distal. Este es un diente derecho, aquí es distal, por eso la raíz está inclinada hacia distal. La curva distal de esta pieza dentaria es la segunda en inclinación, ¿ya? Es la segunda después de las raíces rectas. Ahora, luego tenemos la curva a palatino, el ápice con curva a palatino. Luego tenemos la curva del ápice hacia vestibular. Como ven ustedes, ese porcentaje del ápice con una curva hacia vestibular es bastante grande, bastante aumentado. Luego tenemos acá, aparte de eso se da en un 12.8%. Luego tenemos los otros tipos de desviaciones. Tenemos la encorvadura a distal, un 12%, ¿ven? Tanto la raíz como el conducto encorvado. Y tenemos acá la pseudobayoneta, 4.6%. Tenemos el acodamiento a nivel del tercio apical. Y aquí la dilaceración, es decir, que acá ha sufrido 2 lesiones, el acodamiento y una distorsión del lápiz. ¿Ya? Eso se da en un 2.6%. Entonces, como vieron, ya aquí observamos, aparte de las raíces rectas, 7 tipos de direcciones, como les decía. ¿Ya? Y llama un poco la atención la curva del ápice hacia vestibular, que es un 12.8%. ¿Qué característica tiene el conducto? Aquí voy a hacer varios dibujos como hemos hecho en los otros dientes. Raíz única, conducto único, cónico en el sentido longitudinal, ¿sí? Porque la raíz es cónica, ¿ya? Ahora, el conducto visto por vestibular es un cono bien formado, con sus paredes uniformes convergiendo hacia el ápice, donde termina en un foramen apical, o puede tener algunas ramificaciones, como algunos autores lo mencionan. Por ejemplo, aquí abajo tenemos a Hess, que dice que el 25% de los caninos superiores puede presentar ramificaciones entre los 20 y 40 años. Ahora, visto por proximal el conducto, tiene una característica bien interesante.
acá está el conducto visto por vestibular. Este conducto en el tercio cervical y parte del tercio medio es amplio en el sentido vestíbulo palatino, es amplio, y luego se estrecha bruscamente en el tercio apical. Hay un estrechamiento brusco en el tercio apical, pero en el tercio medio y cervical de la raíz es amplio el conducto en el sentido vestíbulo-lingual, llegando a presentar incluso características de lagunas o embolsamientos. Ahora, si yo corto el conducto en el sentido transversal, voy a encontrar que el conducto, si la raíz tiene aspecto triangular, yo tengo la raíz acá triangular, y en el tercio apical la raíz siempre va a ser circular. Entonces, cuando esa raíz es así, en un diente joven voy a tener un conducto también con características similares a la raíz. Voy a tener un conducto triangular, aquí triangular, en un diente joven, y en el ápice circular. Si yo tengo acá el mismo diente de una persona adulta joven, voy a tener los mismos cortes, pero el conducto acá va a ser triangular. Acá ya el proceso de dentinificación hizo que el conducto se vaya haciendo ovoidal y en el ápice sigue circular. Cuando la persona es una persona adulta mayor, tengo también la raíz no cambia de forma. En una persona adulta mayor, ya en el tercio cervical es ovoidal, en el tercio medio ya será circular el conducto, y en el tercio apical circular y muy estrecho. Y en una persona senil, el conducto de esta raíz triangular va a ser circular en cervical y estrecho, circular en el tercio medio y en el ápice tremendamente delgado el conducto, pero circular. Entonces, cuando la raíz es ovoidal, más rápido todavía se transforma el conducto en circular, porque si la raíz tiene canales, entonces el conducto se va a volver ovoidal, ¿no? Si tengo una raíz acá con canales en el tercio medio y en el tercio apical, entonces de por sí ya el conducto es ovoidal, amplio en el sentido vestíbulo palatino, y en el ápice ya es circular. Eso en una persona joven. En una persona adulta joven, entonces ya hay proceso de dentinificación acá. La raíz no cambia de forma, pero el conducto ya acá será ovoidal todavía, circular acá y estrecho, y circular también en el ápice. Y en una persona adulta mayor, voy a tener la raíz ovoidal y el conducto ya circular y estrecho en los 3/3. ¿Ya? Entonces, como ven, el proceso de dentinificación, ya les he dicho que no importa qué forma tenga el conducto, siempre el proceso de dentinificación lo va a llevar a volverse circular. ¿Ya? Lo va a llevar a volverse circular. No importa qué forma tenga, triangular o ovoidal, pero se van a convertir en circular. ¿Ya? Entonces, esa característica tienen los conductos.
raíz que les corresponde a cada uno de estos conductos, fíjense que yo tengo que hacer acá una raíz que tiene un aspecto de pseudo bayoneta. ¿Ven? Y acá con una inclinación tremenda hacia distal. Y fíjense acá, este conducto, fíjense que aquí está la cámara y el conducto es amplio en el tercio cervical, en el tercio medio, y luego se contrae bruscamente. ¿Ven? Ahora, eso en relación al conducto. Entonces, no se olviden que este conducto se lo ve estrecho y bien uniforme por vestibular, pero por proximal es bastante amplio. ¿Qué observamos a nivel de la otra porción de la cavidad pulpar, que es la cámara? Fíjense acá que la cámara en el sentido vestíbulo-palatino, cuando el diente es joven, esta cámara pulpar llega hasta cerca de incisar. Pero el proceso de dentidificación, cuando empieza y ya el diente se termina de formar, esta cámara pulpar asciende y viene y se acomoda aquí en el tercio cervical. Entonces, cuando la persona es joven, tengo una cámara larga, miren, hasta cerca de incisal. ¿Ya? Pero una vez que el diente termina de formarse y empieza la atrición, rapidito la cámara pulpar asciende y se va hasta el tercio cervical. Entonces, vamos a dibujar una corona donde la cámara pulpar no sea de una persona que esté recién terminada de formar la raíz, sino que ya sea de una persona mayor. Entonces tenemos acá la cámara en el tercio cervical de esta forma. ¿Eh? Triangular, igual que la cara. Triangular, igual que la cara. ¿Ya? Que las caras proximales. ¿Ya? Más amplia que en el sentido mesiodistal, es decir, que la cámara en el sentido vestíbulo-palatino es más amplia que en el sentido mesiodistal. Tiene un vértice que apunta al vértice de incisal. Y ya saben que todo lo que es convexo hacia afuera es cóncavo hacia la cámara en sus paredes. ¿Y qué más vemos acá? Que la cámara pulpar hacia vestibular va con una rama abierta en su pared vestibular, cóncava hacia la cámara. Palatino tiene una convexidad hacia la cámara y una concavidad hacia la cámara a nivel del cuarto lóbulo. La cámara en cervical es amplia y se une a un conducto amplio. Ese conducto es amplio en el tercio cervical y medio y luego se estrecha bruscamente en el ápice. O sea, no hay línea de demarcación entre la cámara y el conducto. Y como ven, ahí tenemos en ese tercio cervical, en el tercio medio, esa amplitud del conducto en el sentido vestíbulo-palatino que da las características de las lagunas o embolsamientos que hemos visto en los incisivos inferiores. ¿Ya? Por esta cara proximal vemos que el conducto también llega hacia el ápice, donde termina en un foramen apical. O puede haber foraminas también, ¿no es cierto? Este foramen apical de este diente puede estar en cualquiera de las caras, sea mesial, distal, vestibular, palatina, en cualquiera de ellas. Ahora, en el corte mesiodistal, miren, cuando el diente joven está cerca de incisal, cuando el diente está terminándose de formar, pero yo voy a dibujar acá
una cara vestibular más grande. Entonces, ¿qué tenemos acá en esta visión vestibular? Tengo la cámara pulpar de la misma forma que la cara, pentagonal. Cuando esta cara está recién por vestibular, observamos con lobulaciones en incisal, también la cámara nos va a presentar pequeñas lobulaciones. Pero esas lobulaciones desaparecen rápidamente. Y quedan las dos vertientes formando el aspecto de pentágono. ¿Ven? Esta cámara se une al conducto. Como ya dijimos, el conducto es un cono muy regular con paredes convergentes hacia el ápice. Se une también sin ninguna línea de marcación y forma un cono muy regular. Como ven en cualquiera de estas figuras, el cono está bien formado, bien regular, sus paredes son convergentes hacia el ápice, donde termina también en un foramen. Entonces, cuando la cámara es joven, encontramos los pequeños cuernos pulpares, los 3 cuernitos pulpares, pero desaparecen y quedan las 2 pequeñas vertientes que dan el aspecto de pentágono también, como lo tiene la cara vestibular. Los 2 lados proximales de la cámara, que son las paredes proximales, mesial y distal, convergen hacia cervical y se unen al conducto. Ahora, visto por vestibular, como les dije hace rato, en el sentido vestíbulo-palatino, la cámara es más amplia que mesiodistalmente. Entonces, vemos la cámara por vestibular y es más estrecha que en el sentido vestíbulo-palatino. En este sentido, es diferente a los incisivos superiores, donde los incisivos superiores tienen la cámara más amplia en el sentido mesiodistal que en el sentido vestíbulo-palatino. Entonces la cámara llega al tercio cervical. Solo cuando el diente es demasiado joven está cerca de incisal, pero rápidamente asciende y encontramos la cámara en el tercio cervical. Por eso, miren ustedes, todo el tercio medio e incisal ya queda cubierto y formado solamente por tejido dentinario, esmalte y dentina. Por eso es que este diente tiene una corona robusta, resistente, poco sensible. Alguna vez ustedes pueden obturar un canino sin necesidad de poner anestesia. ¿Por qué? Porque la cámara pulpar, la cavidad pulpar y la cámara están cerca de cervical y tenemos mucho espacio acá donde trabajar y a veces no hay sensibilidad. ¿Qué cambios se ven a través de la edad? Ahorita les dibujé la cámara pulpar así, con sus 2 vertientes, con sus paredes convergentes hacia cervical, donde se une al conducto. ¿Qué sucede? El conducto se va estrechando. Tengo la raíz acá y el conducto va estrechándose, ¿no? Se va estrechando, especialmente en el tercio cervical, apical, se va volviendo filiforme y luego empiezan a estrecharse las lagunas o embolsamientos. ¿Y qué sucede a nivel de la cámara vista por vestibular? Así, vista por vestibular. ¿Ya? Sucede que, así como se desgasta acá las vertientes, esta cámara pulpar, cuando aumenta la edad,
desaparecen los cuernos pulpares y las dos vertientes y queda así redondeada. Cuando vemos nosotros una cámara pulpar así redondeada, es sinónimo de que está calcificándose, ¿no? Y entonces, mientras más se calcifica, más se aleja del tercio incisal y medio y se acerca más a cervical, ¿ya? Como ven acá en este dibujo, fíjense cómo la cámara pulpar está cerca de la línea cervical. Entonces, toda esta parte del diente está constituida solamente por tejido. Por eso es que esta pieza dentaria es resistente. Entonces, desaparecen las vertientes, se redondea la cámara y se acerca más hacia cervical. El conducto también se estrecha, las lagunas o embolsamientos se van estrechando. Por vestibular nosotros podemos ver un conducto muy uniforme y estrecho, ¿ya? Pero por proximal hay que tener cuidado porque todavía las lagunas y embolsamientos son o tardan en calcificarse o en dentinificarse. Aquí tenemos un diente joven, ¿no? Visto por proximal, miren las lagunas o embolsamientos, el tercio medio, el tercio cervical, un conducto amplio y acá el mismo conducto visto por vestibular, estrecho y un cono bien formado. Cuando el diente es mayor, una persona mayor, senil, miren cómo el conducto es delgado en el tercio apical, puede obliterarse, puede taparse, ¿no? La cámara se va calcificando, va desapareciendo y el conducto se va volviendo filiforme, ¿no? Especialmente cuando uno lo ve por vestibular. Por proximal, las cámaras, las lagunas o embolsamientos van tardando todavía, como vamos a ver algunos dibujos ahorita, van tardando todavía en calcificarse. Como ven acá, en este estudio gráfico, aquí tenemos cavidades amplias, miren, con lagunas o embolsamientos. Ya, como ven, el diente joven está cerca del borde incisal, ya. Luego de ver estas piezas dentarias jóvenes, vemos que el proceso de dentinificación empieza a cambiar. Fíjense, ya, acá ya tenemos, si bien el conducto es recto porque la raíz es recta, pero fíjense el conducto estrecho, el uno ya calcificado, ya, el proceso de dentinificación ya está marcado. Acá tenemos un conducto con paredes irregulares, ya, o escalonadas, que también se llaman, que a veces dificultan en la instrumentación. Como ven acá, tenemos las curvas apicales adistales, este es un diente derecho, ya. Hay conductos amplios, hay conductos estrechos, unos más calcificados que otros. Aquí tenemos la laguna o embolsamiento, miren, pero la curva del ápice va a vestibular. Pero fíjense la cavidad pulpar, el conducto estrecho acá en el tercio apical, pero con tremendas lagunas o embolsamientos en el tercio medio y cervical. Aquí tenemos una curva del ápice hacia palatino. Aquí tenemos encorvaduras a distal, es un diente derecho este. Y acá es una secuencia de cómo la cámara, después de ser amplia, va estrechándose por el proceso de calcificación o de dentinificación, se va obliterando
tanto la cámara como el conducto y se van volviendo más delgados o filiformes. Aquí tenemos la cámara pulpar tremendamente amplia, ¿no? El conducto también, en el sentido vestíbulo-palatino. Pero siempre este diente en el... Esto es un caso, observar estos dientes, porque a veces nosotros colocamos limas con números elevados y ese número elevado puede ingresar hasta el tercio cervical y medio, pero como el conducto se estrecha bruscamente, entonces la lima se atora y empiezan a querer hurgar y pueden fracturar la lima. Entonces, en estos dientes, cuando uno conoce que tienen amplitud en el tercio cervical y medio, coloca limas delgadas para que puedan ingresar acá, al tercio apical del conducto y llegar hasta el ápice, limpiar y luego ir aumentando poco a poco el número de limas para ir instrumentando y no correr riesgo de fractura. ¿Ya? Todas estas paredes que nos muestran las lagunas y embolsamiento, nosotros tenemos que nivelarlas un poco más, paralelizarlas para poder instrumentar y rellenar, y hacer un buen rellenado del conducto. La calcificación por el proceso de dentinificación, como ya saben, puede obliterar el conducto, puede obliterar también la cámara, ¿ya? Esta figurita que ven aquí, miren que tienen como un escalón, se llama escalonamiento, porque se encuentra en la raíz un conducto, así, que parece ancho aquí, luego hace esto, y tenemos así. Entonces, a veces llegamos y chocamos acá, y pensamos que el conducto está calcificado, y sin embargo hay un conducto estrecho por acá, ¿ya? Y luego tenemos que ensancharlo un poco para poder rellenarlo. El escalón lo rellenamos hasta allá donde está, pero puede perjudicarnos en la instrumentación del conducto. Peor cuando el conducto ya se estrecha, que de por sí ya es estrecho en el tercio apical. Así que no se emocionen de ver un conducto amplio al comienzo, pero después hay que tener características, o que conocer, mejor dicho, las características del conducto. Aquí tenemos un escalón bien marcado, ¿ya? Aquí tenemos las paredes, miren, vestibular y palatina sinuosas, bien curvas, por la presencia de las lagunas o embolsamiento, ¿ya? Acá tenemos una cámara bien formada, tanto cámara y conducto, muy fácil de instrumentar. Acá tenemos un conducto ramificado en la parte de abajo, acá, ¿ya? Cámaras amplias, no hay identificación en esa cámara, fíjense cómo aquí está con atrición, ¿no? Aquí hay desgaste también y la cámara no tiene estrechamiento. ¿Por qué? Porque el proceso de dentinificación está alterado, tal vez por falta de nutrientes que tenga esa persona. Todo esto ya lo hemos visto, como les decía, podemos ver cortes transversales, ya ovoidales o triangulares, dependiendo de la profundidad de los canales. Aquí también miren este corte bien ovoidal, este también, ¿ya? Y otros más triangulares.
Esto dependiendo de la forma que tenga la raíz. Acá, fíjense cómo acá el conducto es bastante ovoidal, ¿ya? Puede ser triangular, puede ser ovoidal, dependiendo de la forma de la raíz, ¿ya? El ápice de por sí ya es circular, y aquí al centro puede estar triangular o puede estar ovoidal, dependiendo de la edad que tenga el paciente, como hemos dibujado, al observar el conducto. ¿Alguna pregunta? Doctor, estos canales radiculares que tiene pueden llegar a presentar un adosamiento parietal igual. No. En estas raíces muy imposible que encontres bifurcación de conducto, ¿ya? En las raíces del canino superior hay un solo conducto, siempre. Puede ramificarse en el tercio apical, ramificaciones digitalizadas o ramificación apical, sí, o delta apical, sí, puede haber, pero no hay bifurcación del conducto por adosamiento parietal. Nunca se unen las paredes porque los canales radiculares son poco profundos. Por eso la raíz es transversalmente triangular, pero puede tener a veces unos canales un poco más marcados y ser de forma ovoidal, pero no hay adosamiento parietal, ¿ya? Lo que tienen que tener cuidado es que en el tercio cervical y en el tercio medio de la raíz, el conducto es tremendamente amplio y luego bruscamente se estrecha. Eso sí hay que tener cuidado. ¿Alguna otra pregunta? Y doctor, cuando hay algún desgaste del borde incisal, ¿presenta alguna dirección como en los incisivos? Cuando se desgasta el borde distal, cuando hay bastante desgaste del borde distal, el canino puede encontrarlo así, como un incisivo. Desaparecen las vertientes, ¿ya? Y hay que saber reconocerlo. Queda tan plano que estas vertientes desaparecen y queda como cortado acá. Entonces hay que saber reconocer la pieza dentaria, uno por su ubicación, otro al observar el borde incisal, ya porque al desgastarse va a quedar un borde incisal más ancho en su superficie, ¿no? Otro porque uno observa las oblicuidades de los lados proximales, y lo otro es cuando ya uno toma radiografía y observa la porción radicular, ¿ya? Puede desgastarse y volverse recto el borde incisal, pero hay que reconocerlo al canino y uno se da cuenta qué diente es. ¿Alguien más tiene curiosidad? Muy bien, jóvenes. Nos vemos mañana en la clase a los que les toca.